En una noche de víspera de Navidad marcada por el agotamiento emocional, la culpa y una herida familiar que nunca sanó, un padre viudo regresa a su hogar creyendo que encontrará el silencio habitual. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La llovizna de diciembre caía sobre Buenos Aires cuando el taxi estacionó frente a la casa adosada de ladrillo visto en la arbolada calle del barrio de Palermo. Marcelo Andrade pagó la carrera con gestos automáticos, sin mirar al conductor, sin intercambiar palabras más allá de lo necesario. Su cuerpo entero cargaba el peso de semanas lejos de casa, de noches dormidas en hoteles impersonales, de reuniones interminables que consumían cada gota de energía que aún le quedaba. La maleta negra que arrastraba por las ruedas parecía más pesada a cada paso, así como la culpa que llevaba en el pecho desde que decidiera aceptar aquel último viaje de negocios. Eran casi las 6 de la tarde y el cielo ya comenzaba a oscurecer, trayendo aquel tono grisáceo típico del invierno porteño. Los árboles de la calle se balanceaban suavemente con el viento helado que venía del sur, y Marcelo se ajustó el saco más al cuerpo antes de abrir la verja del garaje. La casa estaba iluminada. Las ventanas del segundo piso reflejaban una luz amarillenta y acogedora, que contrastaba con el frío que sentía por dentro. Hacía meses que aquella casa no le traía consuelo. Cada habitación guardaba recuerdos que prefería evitar. Cada pasillo resonaba la ausencia de quien ya no estaba allí. Elena. El nombre de su esposa aún dolía como una herida abierta. Hacía casi 2 años desde que ella partiera, llevada por una enfermedad silenciosa que consumió su vitalidad en cuestión de meses. Marcelo aún recordaba cada detalle de aquellos últimos días, la forma en que sostuvo su mano mientras ella se dormía por última vez, la promesa que le había hecho de cuidar a la hija de ambos con todo el amor que ella merecía. Pero las promesas hechas al borde de un lecho se disuelven fácilmente cuando el dolor se instala y paraliza. Y fue exactamente lo que sucedió. Tras la partida de Elena, Marcelo se refugió en el trabajo como quien se esconde de una tormenta. Aceptó cada proyecto, cada viaje, cada reunión que lo mantuviera lejos de aquella casa y de los recuerdos que guardaba. Y Laura, su hija de 6 años, había quedado en segundo plano. Niña de ojos castaños profundos y cabello liso que caía sobre sus delicados hombros, Laura había nacido con una condición neurológica que exigía cuidados especiales, rutinas estructuradas y, sobre todo, presencia constante. Presencia que Marcelo no lograba ofrecer. En los primeros meses tras la pérdida de Elena, él había intentado estar presente, pero cada sonrisa de Laura le recordaba a su madre, cada gesto infantil resonaba la voz de su esposa, y el dolor se volvía insoportable. Entonces se alejó. Contrató profesionales, organizó terapias, garantizó que nada le faltara materialmente, pero emocionalmente estaba ausente, y Laura, poco a poco, fue retrayéndose. La niña que antes hablaba con dificultad pero con entusiasmo, pasó a hablar cada vez menos. Las sonrisas escasearon. Los ojos brillantes de curiosidad perdieron su brillo. Se convirtió en una niña silenciosa, triste, viviendo en un mundo paralelo donde nadie parecía poder alcanzarla. Marcelo abrió la puerta principal con la llave que guardaba en el bolsillo y esperó encontrar el silencio habitual. Laura probablemente estaría en su habitación, quizás viendo televisión o simplemente acostada en la cama, mirando al techo como hacía en los últimos meses. La casa debería estar tranquila, como siempre lo estaba cuando él llegaba. Pero no fue eso lo que encontró. Un sonido inesperado llegó a sus oídos incluso antes de que cerrara la puerta. Una risa, cristalina, espontánea, llena de vida, la risa de una niña, la risa de Laura. Marcelo se congeló en el lugar, la maleta aún en la mano, el corazón disparado dentro del pecho. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba ese sonido? Meses, quizás más de 1 año. Desde antes de la partida de Elena, desde cuando aún existía alegría en aquella casa, desde cuando él aún era capaz de hacer sonreír a su hija.
Dejó la maleta en el recibidor y siguió el sonido que venía de la sala de estar. Caminó despacio, casi en silencio, como quien teme romper un frágil encanto. Al acercarse a la puerta entreabierta, espió por la rendija y lo que vio hizo que su pecho se oprimiera con una mezcla de emoción y culpa tan intensa que casi le quitó el aliento. Laura estaba sentada en la alfombra peluda de la sala, rodeada de bloques coloridos para armar, libros ilustrados y muñecos de peluche. Pero no estaba sola. Una joven estaba a su lado, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, vistiendo unos vaqueros sencillos y una blusa rosa claro. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta desenfadada y su rostro irradiaba una alegría genuina mientras animaba a Laura a encajar las piezas de un rompecabezas adaptado. Aquella era Camila, la nueva niñera. Marcelo recordaba vagamente haberla contratado hacía algunas semanas antes de viajar, una recomendación de una agencia especializada en cuidadores de niños con necesidades especiales. Él había hablado con ella solo una vez, de forma rápida y protocolaria, repasando instrucciones básicas, horarios, contactos de emergencia. Camila tenía 28 años, formación en pedagogía y experiencia con niños que necesitaban atención diferenciada. En el papel parecía perfecta, pero Marcelo no esperaba ver lo que estaba viendo ahora. Camila sostenía la mano de Laura con delicadeza, guiando sus pequeños dedos hasta la pieza correcta del rompecabezas. «Vamos, Laura, tú puedes. Esta pieza va aquí, mira. Eso es, muy bien». La voz de Camila era suave, alentadora, desprovista de cualquier impaciencia o frustración. Y Laura, que normalmente abandonaba cualquier actividad después de pocos minutos, estaba concentrada, intentando, participando. Y cuando finalmente encajó la pieza en el lugar correcto, soltó aquella risa nuevamente, un sonido tan puro, tan lleno de alegría, que Marcelo sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Lo lograste, Laura. Felicidades, mi linda». Camila aplaudió con entusiasmo genuino y atrajo a la niña para un abrazo afectuoso. Laura, que se había vuelto tan distante del contacto humano, se dejó abrazar sin resistencia. Por el contrario, abrazó a Camila de vuelta, acurrucando su rostro en el hombro de la joven, como quien finalmente encontró un puerto seguro. Marcelo retrocedió un paso, apoyándose en la pared del pasillo, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Su hija, que había pasado meses sumergida en un silencio casi total, estaba allí, sonriendo, jugando, demostrando afecto. Y todo esto en solo unas semanas, bajo el cuidado de una profesional que él apenas conocía. La ficha cayó como un peso brutal sobre sus hombros. Había fallado. Mientras se hundía en el trabajo y en la huida emocional, Laura se consumía. Y fue necesario que una extraña entrara en sus vidas para devolverle a la niña aquello que él, el padre, debería haber ofrecido desde el principio: presencia, paciencia, amor. La culpa se transformó en un nudo en la garganta. Marcelo respiró hondo, se secó rápidamente los ojos y se alejó de la puerta, caminando hacia la cocina para ganar tiempo antes de anunciarse. Necesitaba recuperar el control, ponerse la máscara de normalidad que usaba tan bien en el mundo corporativo, pero por dentro estaba destrozado. La cocina estaba impecable. Camila había organizado todo. Sobre la encimera de granito había una nota escrita a mano con letra cuidada. «Señor Marcelo, preparé la cena para Laura. Está en la nevera, solo hay que calentar. Ella comió bien hoy e hizo todas las actividades. Mañana retomo a las 8 de la mañana. Cualquier cosa puede llamarme. Atentamente, Camila». Simple, directo, profesional, pero también afectuoso. Cada palabra de aquella nota contrastaba con su propia ausencia. Camila sabía lo que Laura había comido, lo que había hecho, cómo se sentía. Marcelo, por otro lado, apenas sabía si su hija estaba bien o no en los últimos días. Oyó pasos ligeros acercándose y se giró. Camila apareció en la puerta de la cocina, trayendo a Laura de la mano. Al ver a Marcelo, abrió una sonrisa educada y saludó con sencillez. «Buenas noches, señor Marcelo. No sabía que ya había llegado».
Marcelo intentó sonreír, pero el gesto salió tenso, forzado. Acabo de llegar. Disculpe no haber avisado antes. El viaje fue más largo de lo que esperaba. Está bien, Laura se portó muy bien mientras usted estaba fuera. Está progresando bastante. Camila se agachó a la altura de la niña y le acomodó un mechón de cabello que le caía sobre el rostro. ¿Verdad, Laura? Fuiste una campeona hoy. Laura no respondió con palabras, pero su sonrisa discreta lo decía todo. Miró rápidamente a su padre. Luego desvió la mirada, como si no supiera exactamente cómo reaccionar a su presencia. Marcelo sintió aquello como una puñalada. Su propia hija se sentía incómoda en su presencia. Camila percibió la tensión en el aire y se levantó, manteniendo el tono ligero. Bueno, los dejaré cenar juntos. Vuelvo. Mañana temprano. Laura, mañana terminamos ese dibujo tan bonito que empezaste hoy, ¿está bien? La niña asintió levemente con la cabeza, pero no soltó la mano de Camila. La joven tuvo que desprenderse suavemente de los pequeños dedos que se aferraban a ella. Vuelvo, lo prometo. Vas a cenar con papá ahora, ¿está bien? Laura finalmente soltó, pero sus ojos siguieron a Camila hasta la puerta. Marcelo acompañó a la joven hasta la salida, agradeciendo de forma breve y mecánica. Ella tomó su bolso, se puso un abrigo ligero y saludó antes de salir por la puerta principal. Hasta mañana. Cuídese, señor Marcelo. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a dominar la casa. Marcelo regresó a la cocina y encontró a Laura aún parada en el mismo lugar, mirando al suelo, los brazos caídos a los lados del cuerpo. Se acercó despacio, como quien se acerca a un animal asustado. «Laura, ¿vamos a cenar?» La niña no respondió. Solo siguió a su padre hasta la mesa. Se sentó en la silla que él le acercó y esperó. Marcelo calentó la comida que Camila había preparado, una sopa de verduras colorida y nutritiva, y sirvió para ambos. Comieron en silencio. Él intentó entablar conversación algunas veces, preguntando sobre su día, sobre las actividades que había hecho. Laura respondía con monosílabos o solo con asentimientos de cabeza. Era como si hubiera un muro invisible entre ellos, construido ladrillo a lo largo de meses de ausencia paterna. Después de la cena, Marcelo llevó a Laura al baño y luego a la cama. Ella cooperó mecánicamente, pero sin demostrar emoción. Cuando él la cubrió con el edredón y se inclinó para darle las buenas noches, Laura giró el rostro hacia un lado, evitando el beso. Marcelo quedó paralizado por un instante. Luego solo murmuró un buenas noches bajito y salió de la habitación cerrando la puerta despacio. De vuelta en la sala, se dejó caer en el sofá, agotado física y emocionalmente. La casa estaba silenciosa nuevamente, pero ahora el silencio pesaba diferente. Ya no era solo ausencia, era rechazo. Su propia hija se había alejado de él, y no sabía si aún había tiempo de arreglar lo que había roto. Fue en ese momento cuando oyó la llave girando en la cerradura de la puerta trasera. Pasos firmes resonaron por el pasillo, y segundos después, Valeria entró en la sala. Cuñada de Marcelo, hermana de Elena, Valeria tenía 42 años, cabello corto teñido de rubio oscuro y una expresión perpetuamente controlada. Vivía a pocas cuadras de allí y, desde la partida de Elena, había asumido un papel cada vez más presente en la vida de su sobrina, o mejor dicho, dominante. «Marcelo, regresaste». Su voz era educada, pero había una frialdad en ella que siempre le incomodaba. «Ni me avisaste». «Llegué hace poco». Marcelo se levantó, más por educación que por voluntad. No quería una conversación en ese momento, pero sabía que Valeria no era del tipo que aceptaba ser ignorada. Ella entró en la cocina sin pedir permiso, abrió la nevera, revolvió las estanterías como si fuera su propia casa. «Vi que esa chica dejó comida. ¿Cocina bien?» «Camila, sí, estaba todo muy rico». Marcelo sabía a dónde iba a llegar aquella conversación. Valeria nunca había ocultado su desaprobación respecto a la contratación de una niñera. Ella creía que debería ser ella quien cuidara de Laura, que nadie mejor que la tía para reemplazar a la madre. Valeria regresó a la sala.
Cruzó los brazos y observó a Marcelo con mirada crítica. «Sabes, Marcelo, sigo pensando que esta decisión fue precipitada. Ni siquiera conoces bien a esa chica. Poner a una extraña a cuidar de Laura así de repente... Ella es una profesional cualificada, Valeria. Tiene experiencia con niños que necesitan atención especial». Marcelo intentó mantener la voz firme, pero el agotamiento se transparentaba. La experiencia no sustituye el lazo de sangre. Valeria dio un paso adelante, el tono volviéndose más incisivo. «Yo soy su tía, soy la hermana de Elena. Yo debería estar cuidándola, no una extraña que apareció de la nada. Tú tienes tu vida, Valeria, tu trabajo, tus responsabilidades. No puedo pedirte que lo dejes todo por Laura». «Lo dejaría, sin dudarlo». La voz de ella tembló ligeramente, revelando la emoción detrás de la máscara de control. «Elena era mi única hermana. Laura es todo lo que quedó de ella. Tengo el derecho de estar presente, de cuidarla, de garantizar que crezca conociendo quién era su madre». Marcelo respiró hondo, sintiendo la tensión aumentar. «Nadie te está impidiendo estar presente, Valeria, pero necesito ayuda profesional. Laura necesita rutinas, actividades estructuradas de amor». Valeria interrumpió clavando los ojos en él. «Ella necesita amor, y no de una empleada que está aquí solo por el salario». Las palabras calaron hondo. Marcelo sabía que ella no estaba del todo equivocada. Laura necesitaba amor, pero también sabía que Camila ofrecía algo que ni él ni Valeria podían en ese momento. Un cuidado profesional aliado a una afectividad genuina y sin las ataduras del luto. Camila no cargaba el peso de la pérdida de Elena. Podía mirar a Laura y ver a la niña que era, no el recuerdo vivo de la persona que se había ido. «Valeria, entiendo tu preocupación, pero Camila está haciendo un trabajo excelente. Hoy mismo cuando llegué vi a Laura riendo, jugando, participando en actividades. Hacía meses que no la veía así». La expresión de Valeria se endureció aún más. «¿Riendo? ¿Con una extraña? Y conmigo apenas habla, ¿es eso?». El resentimiento desbordaba ahora, crudo y doloroso. «Yo soy su tía, Marcelo. Amé a Elena más que a nadie en este mundo. ¿Y ahora me estás diciendo que mi sobrina prefiere la compañía de una empleada a la mía? No es cuestión de preferencia, Valeria. Es sobre lo que es mejor para Laura en este momento». «¿Y tú crees que sabes lo que es mejor para ella? El hombre que pasa semanas fuera, que apenas mira a su propia hija, que se esconde en el trabajo para no enfrentar el dolor. ¿Crees que tienes autoridad moral para decidir eso?». Las palabras salieron como flechas envenenadas, cada una dando en el blanco. Marcelo cerró los ojos, respirando hondo para controlar la rabia que comenzaba a hervir dentro de él. «Sé que he fallado. Sé que no he sido el padre que debería ser, pero estoy intentando cambiar eso, y para eso necesito ayuda. Camila está aquí para ayudar a Laura a desarrollarse, a superar sus dificultades, no para reemplazar a nadie». Valeria dio un paso hacia atrás, la expresión herida. «No lo entiendes, Marcelo, nunca lo entenderás. Elena me hizo prometer que cuidaría de Laura si algo le sucedía. Yo lo prometí. Y ahora estoy viendo a mi sobrina ser criada por una extraña mientras yo me quedo al margen observando. Esto me está matando». La confesión salió cargada de un dolor tan profundo que Marcelo por un instante sintió pena por ella. Valeria también estaba sufriendo. La pérdida de Elena la había devastado de formas que él no comprendía completamente. Y ahora, viendo a Laura apegarse a Camila, sentía que estaba perdiendo también la única conexión que le quedaba con su hermana. «Valeria, siempre serás bienvenida aquí. Laura te necesita, pero te necesita como tía, no como sustituta de su madre. Y necesita que todos trabajemos juntos por su bien, sin competir, sin disputar espacio». Ella lo miró fijamente durante largos segundos, los ojos humedecidos, pero la barbilla levantada en desafío. «Estaré aquí, Marcelo. Todos los días. No dejaré que mi sobrina sea criada por extraños. Si no te gusta, es tu problema. Pero no me iré». Y sin esperar respuesta, Valeria dio media vuelta y salió por la misma puerta trasera, por donde había entrado, dejando a Marcelo solo nuevamente. Él se quedó parado allí,
absorbiendo el peso de aquella conversación, sintiendo que algo mucho mayor y más complicado apenas estaba comenzando. Subió las escaleras lentamente y antes de ir a su propia habitación, espió por la rendija de la puerta del cuarto de Laura. La niña dormía tranquila, abrazada a un osito de peluche que Camila probablemente le había dejado. Y aún en el sueño, había un rastro de serenidad en el rostro infantil que Marcelo no veía hacía mucho tiempo. Cerró la puerta con cuidado y fue a su habitación, acostándose en la cama sin siquiera quitarse la ropa. El techo blanco parecía infinito, mientras su mente giraba en círculos, intentando procesar todo. Laura estaba renaciendo bajo el cuidado de Camila. Valeria estaba cada vez más resentida y controladora. Y él, Marcelo, estaba atrapado entre la culpa del pasado y el miedo al futuro. La Nochebuena se acercaba rápidamente. En pocos días, la casa estaría llena de reproches velados, tensiones disfrazadas de preocupación y expectativas imposibles. Y en el centro de todo eso, una niña frágil que merecía solo paz, amor y la oportunidad de ser feliz. Marcelo cerró los ojos, deseando que el sueño llegara pronto e interrumpiera aquel torbellino de pensamientos. Pero el sueño tardó, y cuando finalmente llegó, trajo consigo sueños inquietantes, donde Elena lo miraba con decepción, donde Laura lloraba sin parar, y donde Valeria señalaba con el dedo acusador, repitiendo sin cesar, «Fallaste, fallaste, fallaste». Y quizás ella tenía razón, quizás él realmente había fallado, pero aún había tiempo, aún había una oportunidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcelo decidió que haría lo que fuera necesario para reconquistar la confianza de su hija, incluso si eso significaba enfrentar fantasmas del pasado y batallas en el presente que prefería evitar. La noche transcurrió lenta y silenciosa sobre Buenos Aires. La lluvia continuó cayendo, lavando las calles, limpiando las aceras, mientras dentro de aquella casa de ladrillo visto, 3 vidas se entrelazaban en una delicada danza de dolor, esperanza y un nuevo comienzo. Los días siguientes trajeron una rutina que Marcelo jamás había imaginado posible. Había decidido cancelar los próximos viajes de trabajo y pasar más tiempo en casa, intentando reconectarse con Laura. Pero lo que parecía una decisión simple se reveló como un desafío inmenso. La niña ya había construido un mundo propio, y la presencia de él, después de tanto tiempo ausente, era casi una invasión en ese universo delicado que ella compartía solo con Camila. Todas las mañanas, puntualmente a las 8, Camila llegaba a la casa trayendo consigo una energía que contrastaba con el clima pesado que Valeria insistía en mantener. La joven niñera entraba por la puerta principal con una sonrisa genuina, saludaba a Marcelo educadamente y se dirigía directamente a la habitación de Laura, donde la niña ya la esperaba ansiosa. El ritual era siempre el mismo. Camila ayudaba a Laura a vestirse, conversando con ella sobre el día que comenzaba, contando historias divertidas, haciendo chistes tontos que arrancaban risitas tímidas de la niña. Después, bajaban para el desayuno, que Camila transformaba en un momento lúdico y educativo. Marcelo observaba todo de lejos, sentado a la mesa de la cocina con su café negro y el ordenador portátil abierto, fingiendo trabajar mientras en realidad estaba completamente absorto en la dinámica entre las dos. Camila había creado juegos sencillos para estimular a Laura durante las comidas. Cada bocado era una conquista celebrada. Cada intento de sostener el vaso sola era recibido con entusiasmo. La niña, que antes comía mecánicamente y sin interés, ahora participaba activamente, intentando imitar los gestos de Camila, buscando su aprobación con miradas expectantes. «Lo estás haciendo muy bien, Laura. Mira cómo ya puedes sostener la cuchara correctamente». La voz de Camila era siempre cálida, desprovista de condescendencia. Ella trataba a Laura con el respeto de quien ve a una persona completa, no solo a una niña con limitaciones. «Mañana intentaremos comer ese yogur que te gusta. ¿Está bien? Pero solo si prometes que beberás todo el zumo de naranja hoy». Laura asintió afirmativamente,
y Marcelo vio un brillo en los ojos de su hija que hacía mucho no veía. Era como si cada día con Camila encendiera una nueva luz dentro de aquella niña que había estado apagada por tanto tiempo. Y cuanto más observaba, más se daba cuenta del abismo que existía entre él y su propia hija. Él no sabía conversar con ella de la forma en que Camila lo hacía. No sabía transformar momentos simples en experiencias significativas. No sabía simplemente ser el padre que Laura necesitaba. Después del desayuno, Camila llevaba a Laura a la sala de estar, donde montaba una verdadera estación de actividades adaptadas, bloques de encaje coloridos, libros con diferentes texturas, plastilina, rompecabezas con piezas grandes, juegos educativos, todo cuidadosamente seleccionado para estimular el desarrollo motor y cognitivo de la niña sin sobrecargarla. Y Laura respondía. Cada día, un pequeño avance, un movimiento más coordinado, una palabra nueva intentada con esfuerzo, una sonrisa más amplia. Eran victorias minúsculas para el mundo, pero monumentales para aquella familia. Marcelo intentaba acercarse. A veces bajaba a la sala y preguntaba si podía participar en los juegos. Camila siempre lo recibía con amabilidad, explicando las actividades, mostrando cómo él podría interactuar con Laura. Pero la niña se cerraba cuando su padre se acercaba. Su cuerpo se tensaba, sus movimientos se volvían más contenidos y el brillo de sus ojos disminuía. No era un rechazo intencional, era miedo. Miedo de que él se fuera de nuevo, miedo de apegarse y ser abandonada una vez más. Camila percibía la dificultad y, con delicadeza, intentaba mediar aquella relación. «Señor Marcelo, ¿qué tal si usted ayuda a Laura a montar esta torre de bloques? Ella lo está haciendo muy bien. Laura, muéstrale a papá cómo puedes apilar hasta 5 bloques sin que se caigan». Pero Laura desviaba la mirada, fijándose solo en Camila, ignorando la presencia de su padre. Y Marcelo, aunque le dolía, entendía. Él había creado ese distanciamiento. Ahora necesitaría tiempo, paciencia y mucho esfuerzo para reconstruir el puente que él mismo había destruido. Lo que Marcelo no esperaba era que el mayor obstáculo no sería la resistencia de Laura, sino la interferencia cada vez más constante e invasiva de Valeria. La cuñada había comenzado a aparecer todos los días, siempre con alguna excusa. Traía un juguete nuevo para su sobrina, llevaba dulces caseros, ofrecía ayuda con la casa. Pero en realidad, Valeria estaba allí para vigilar, para observar cada movimiento de Camila, para cuestionar cada decisión tomada por la joven niñera, para marcar territorio. Fue en una tarde de jueves, 3 días antes de Navidad, cuando la tensión finalmente comenzó a desbordarse. Camila estaba en la sala con Laura, enseñándole a hacer movimientos de estiramiento suaves mientras cantaban una canción infantil. Laura reía, intentando imitar los gestos exagerados que Camila hacía, cuando Valeria entró por la puerta trasera sin llamar, sin avisar, como siempre lo hacía. «Buenas tardes». La voz de Valeria cortó el ambiente ligero como una cuchilla. Traía una bolsa de papel en la mano y un aire de superioridad en el rostro. «Traje unas galletas que hice para Laura. Son sus favoritas. La receta era de Elena». Camila se levantó, limpiándose las manos en los pantalones y saludando educadamente. «Buenas tardes, señora Valeria. Qué amabilidad la suya. Ya merendamos hace poco, pero puedo guardarlas para mañana». «No hace falta guardar. Laura puede comer ahora». Valeria ignoró completamente la respuesta de Camila y se dirigió directamente a su sobrina, arrodillándose a su altura y abriendo la bolsa. «Mira, mi amor, la tía hizo esas galletitas de chocolate que te encantaban cuando mamá estaba aquí. ¿Recuerdas? Mamá te las hacía siempre». Laura miró las galletas, luego a Camila, visiblemente confusa. La niña ya había aprendido a seguir la rutina establecida por la niñera y sabía que los dulces fuera de horario no formaban parte de la planificación. Camila percibió la incomodidad de la niña e intentó intervenir con tacto. «Señora Valeria, Laura sigue una rutina alimentaria muy estricta. La nutricionista recomendó que no rompamos los horarios para no afectar el apetito en las comidas principales.
pero puedo guardar las galletas y dárselas mañana en la merienda. La nutricionista. Valeria se levantó lentamente, cerrando la bolsa con un movimiento brusco. Claro, la nutricionista que usted contrató, porque ahora todo tiene que pasar por usted, ¿no? No es eso, señora Valeria. Solo estoy siguiendo las orientaciones que el señor Marcelo me dio. Queremos lo mejor para Laura, y una rutina bien establecida ayuda mucho en su desarrollo. Camila mantenía el tono calmado, profesional, pero Marcelo, que observaba todo desde la puerta de la cocina, ya podía percibir la tensión creciente. Valeria cruzó los brazos, los ojos fijos en Camila con una intensidad casi agresiva. Usted sabe, Camila, yo cuidé de esta niña desde que nació. Yo estuve allí cuando Elena le daba sus primeros baños. Yo estuve allí cuando dio sus primeros pasos. Yo estuve allí cuando enfermó por primera vez. Conozco a Laura mejor que nadie. Y ahora usted, que lleva aquí, ¿qué? ¿Algunas semanas? ¿Cree que puede venir a decirme cómo debo tratar a mi propia sobrina? El silencio que siguió fue denso, pesado. Laura comenzó a retraerse, sintiendo la hostilidad en el aire. Camila respiró hondo, eligiendo las palabras con cuidado. Señora Valeria, no estoy intentando decirle cómo debe tratar a Laura. Solo estoy haciendo mi trabajo, y mi trabajo es garantizar que ella tenga una rutina saludable, actividades que estimulen su desarrollo y un ambiente tranquilo donde pueda sentirse segura. ¿Ambiente tranquilo? Valeria dio un paso adelante, la voz subiendo de tono. ¿Usted cree que yo perturbo el ambiente? ¿Cree que la presencia de su tía es un problema para esta niña? No fue eso lo que dije. Camila mantenía la postura firme pero respetuosa. Solo creo que todos los que aman a Laura deberían trabajar juntos, siguiendo las mismas orientaciones para que ella no se confunda. Confusa. La palabra salió como un insulto de la boca de Valeria. Mi sobrina no está confusa. Está siendo manipulada por alguien que quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Fue entonces cuando Marcelo decidió intervenir. Entró en la sala con pasos decididos, la voz firme. Valeria, basta. Estás traspasando todos los límites. La cuñada se giró hacia él, los ojos chispeantes. ¿Yo estoy traspasando límites? ¿Yo? Quien contrató a una extraña para cuidar de mi sobrina fuiste tú, Marcelo. Quien decidió que una empleada debería sustituir a la familia fuiste tú. No vengas a hablarme de límites cuando apenas estás presente en la vida de esta niña. Estoy intentando cambiar eso, y para cambiar necesito ayuda. Camila está aquí para ayudar, no para sustituir a nadie. Marcelo se posicionó al lado de la niñera, dejando claro que estaba apoyando su trabajo. Valeria soltó una risa amarga, incrédula. ¿Ayuda? ¡Qué conveniente! ¿Y cuándo te canses de jugar a ser el padre presente? ¿Cuando decidas que el dolor es demasiado grande y vuelvas a huir a tus viajes interminables? ¿Qué pasará con Laura? Se quedará aquí, apegada a una mujer que puede irse en cualquier momento, porque al final de cuentas es solo un empleo para ella. Las palabras golpearon a Marcelo de lleno, pero fue Camila quien respondió. Y lo hizo, de una manera que sorprendió a todos. Señora Valeria, con todo respeto, pero usted está equivocada. Esto no es solo un empleo para mí. Laura no es solo una responsabilidad profesional. Realmente me importa. Veo lo especial que es, el potencial que tiene, lo mucho que merece ser feliz. Y sí, quizás un día ya no esté aquí. Pero mientras esté, haré todo lo que esté a mi alcance para que ella crezca con amor, seguridad y oportunidades de desarrollarse. Y no aceptaré que alguien intente sabotear eso, ni que sea por miedo o por celos. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria quedó paralizada, procesando las palabras de Camila. Por primera vez alguien había nombrado lo que ella sentía: miedo y celos. Miedo a perder la última conexión con Elena. Celos de ver a Laura apegarse a otra persona que no fuera ella. Y tener eso arrojado a su cara con tanta claridad la desarmó completamente. ¿Cómo te atreves? La voz de Valeria salió temblorosa, cargada de emoción. No sabes nada de mí, nada de lo que pasé, nada de lo que perdí. Camila suavizó el tono, pero no retrocedió. Sé que usted perdió a su hermana,
Y lo siento mucho por eso, sinceramente. Pero Laura también perdió a su madre, y ella necesita personas que la miren y vean el futuro, no el pasado. Necesita crecer sin el peso de tener que sustituir a la madre que se fue o de ser la única fuente de consuelo para los adultos a su alrededor. Valeria abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez desde que había entrado en aquella casa, pareció vulnerable. Sin decir más nada, tomó la bolsa de galletas, se dio la vuelta y salió por la puerta trasera, cerrándola con fuerza. Laura, que había presenciado todo, estaba visiblemente asustada. Sus ojos estaban muy abiertos y su cuerpo temblaba ligeramente. Camila inmediatamente se arrodilló a su lado, atrayéndola a un abrazo protector. «Está todo bien, mi amor. Está todo bien. Nadie está enfadado contigo. No hiciste nada malo». Marcelo se acercó, sintiéndose impotente. Quería consolar a su hija, pero sabía que su presencia no tendría el mismo efecto que la de Camila. «Lo siento mucho, Camila. Siento mucho que tengas que lidiar con esto». La joven lo miró por encima de la cabeza de Laura, sus ojos aún serenos a pesar de todo. «No tiene que disculparse, señor Marcelo. Entiendo su dolor, pero Laura no puede ser la tabla de salvación emocional de nadie. Es una niña y merece tener una infancia lo más ligera posible». Marcelo asintió en acuerdo, pero por dentro estaba completamente perdido. La situación se estaba saliendo de control. Valeria estaba cada vez más inestable. Laura estaba asustada, y él no sabía cómo conciliar todo eso. ¿Cómo proteger a su hija sin herir aún más a su cuñada? ¿Cómo establecer límites sin parecer insensible al dolor ajeno? Esa noche, después de que Camila se fue y Laura finalmente se durmió tras una hora de arrullos, Marcelo se sentó en el porche trasero, observando la ciudad iluminada que se extendía a lo lejos. Las luces de Navidad comenzaban a aparecer en las casas vecinas, trayendo una alegría artificial que contrastaba con el caos emocional que él vivía. El celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Valeria. «Necesitamos hablar. Mañana, sin la presencia de ella». Marcelo suspiró, guardando el teléfono sin responder. Sabía que aquella conversación sería inevitable, pero también sabía que esta vez necesitaría ser firme. Por Laura, por él mismo, y sí por Camila también, que estaba siendo atacada injustamente por simplemente hacer su trabajo con dedicación y amor. La noche se enfrió y Marcelo regresó a casa, cerrando las puertas, apagando las luces. Antes de subir a su habitación, pasó por el pasillo y espió una vez más por el cuarto de Laura. La niña dormía tranquila, abrazada al osito que Camila le había dado, y aún en el sueño había una pequeña sonrisa en los labios infantiles. Por primera vez en mucho tiempo, Marcelo sintió algo más que culpa y dolor. Sintió esperanza, la esperanza de que, a pesar de todo, aún había una oportunidad de reconstruir aquella familia, una oportunidad de ser el padre que Laura merecía, una oportunidad de honrar la memoria de Elena, no a través del luto eterno, sino a través de la felicidad de la hija que dejaron juntos en este mundo. Pero para eso, él necesitaría enfrentar demonios que venía evitando hacía demasiado tiempo. Necesitaría establecer límites que nunca tuvo el valor de imponer. Necesitaría elegir entre complacer a Valeria o proteger a Laura, y en el fondo él ya sabía cuál sería su elección. Solo necesitaba encontrar fuerzas para sostenerla. La mañana siguiente, Marcelo se despertó con la determinación de tener la difícil conversación con Valeria, pero al bajar a la cocina, encontró una escena que le hizo olvidar temporalmente todos los problemas. Camila había llegado más temprano y estaba preparando panqueques con Laura. La niña, de pie sobre un banquito seguro al lado de la cocina, sostenía una cuchara de madera y ayudaba a mezclar la masa, bajo la atenta supervisión de la niñera. «Eso es, Laura. Mezcla muy despacito para no salpicar. Lo estás haciendo súper bien. Dentro de poco vamos a dar la vuelta al panqueque juntas. ¿Está bien?».
Laura estaba concentrada, la lengua fuera en señal de esfuerzo, los ojos fijos en el cuenco, y cuando finalmente logró mezclar toda la masa sin derramar nada, su rostro se iluminó con una sonrisa tan amplia y genuina que Marcelo sintió el pecho oprimirse de emoción. «Lo logré, Camila, lo logré. Lo lograste, sí. Eres increíble, ¿sabías?». La joven abrazó a Laura lateralmente, con cuidado de no tirar el banquito. «Ahora vamos a hacer el panqueque más bonito que este mundo haya visto». Marcelo se quedó parado en la puerta, observando aquella escena doméstica tan simple y al mismo tiempo tan profunda. Su hija estaba hablando más, estaba sonriendo más, estaba viviendo más, y todo eso por culpa de una joven de 28 años que entró en sus vidas hacía pocas semanas y ya había hecho más por la niña de lo que él había logrado en meses. La culpa regresó, pero esta vez acompañada de una gratitud inmensa. Gratitud porque Camila existiera. Gratitud porque ella hubiera elegido aquel trabajo. Gratitud porque ella viera en Laura todo aquello que él había dejado de ver mientras se ahogaba en autocompasión. «Buenos días». Finalmente se anunció, entrando, en la cocina. Las dos se giraron y Laura, al verlo, tuvo una reacción que sorprendió a todos, incluso a ella misma. En lugar de retraerse como siempre hacía, ella saludó tímidamente con la mano sucia de harina. «Hola, papá, estoy haciendo panqueques». Eran palabras simples, pero para Marcelo eran todo. Por primera vez en meses, su hija había iniciado una interacción con él. Pequeña, tímida, pero real. Y él sostuvo aquel momento con toda la fuerza que tenía, sintiendo las lágrimas amenazar con desbordarse. «Estás haciendo sí, y estoy seguro de que quedará delicioso». Se acercó despacio, sin invadir el espacio de las dos, pero dejando claro que estaba presente. «¿Puedo ayudar en algo?». Camila sonrió, percibiendo la importancia de aquel momento. «Claro, señor Marcelo. ¿Qué tal si pone la mesa mientras terminamos aquí?». Y así, en aquella mañana de viernes, víspera de la Nochebuena, por primera vez desde la partida de Elena, aquella familia desayunó junta, con risas, conversaciones ligeras y la sensación reconfortante de que, quizás, las cosas pudieran mejorar. Quizás aún había esperanza. Quizás el amor, en sus más diversas formas, pudiera realmente curar heridas que parecían incurables. Pero la paz sería breve, porque Valeria apenas estaba comenzando su batalla, y lo que vendría a continuación pondría a prueba los límites de todos los involucrados de formas que nadie podría prever. La Nochebuena llegó trayendo consigo un cielo gris cargado de nubes pesadas que amenazaban lluvia en cualquier momento. Buenos Aires había amanecido con aquel frío húmedo característico del verano sureño, y las calles de Palermo estaban concurridas con personas corriendo a última hora para comprar regalos, ingredientes para la cena y adornos olvidados. Dentro de la casa de ladrillo visto, sin embargo, el ambiente era de tensión silenciosa, una calma antes de la tormenta, que todos sentían llegar, pero nadie sabía exactamente cuándo o cómo estallaría. Marcelo se había despertado temprano aquella mañana de sábado, decidido a hacer de aquel día algo especial para Laura. Había pasado la noche anterior montando mentalmente un plan. Llevaría a su hija a comprar un árbol de Navidad nuevo. Elegirían adornos juntos, prepararían la casa para la cena. Sería una forma de crear recuerdos nuevos, más ligeros, que no cargaran el peso sofocante del luto. Pero al bajar a la cocina, encontró a Valeria ya instalada allí, organizando ingredientes sobre la encimera, como si aquella fuera su propia casa. «Buenos días, Marcelo». La voz de ella era firme, controlada, pero había una frialdad que dejaba claro que la conversación pendiente aún no había sido olvidada. «Vine temprano para preparar todo para la cena de esta noche. Voy a hacer la receta de pavo de Elena. A Laura siempre le encantaba». Marcelo contuvo la irritación que comenzaba a burbujear. «Valeria iba a llevar a Laura a salir hoy. Pensamos en armar el árbol juntos, hacer algunas compras, hacer el día más ligero para ella». La cuñada pausó lo que estaba haciendo y se giró lentamente, los ojos fijos en él con una intensidad perturbadora. «Más ligero», repitió la palabra como si fuera venenosa.
¿Crees que dejar de lado la memoria de su madre hará el día más ligero? ¿Crees que fingir que Elena nunca existió ayudará a Laura? No se trata de fingir que ella nunca existió. Se trata de permitir que Laura tenga momentos felices sin que todo gire en torno a la pérdida. Marcelo mantuvo la voz baja, consciente de que su hija aún dormía en el piso de arriba. Todo gira en torno a la pérdida porque la pérdida es real, Marcelo. Valeria dio un paso adelante, la postura rígida. Elena era mi única hermana, era la madre de esta niña, y hoy es Nochebuena, su día favorito. Si crees que voy a dejarlo pasar desapercibido, estás muy equivocado. Nadie está diciendo que lo dejes pasar desapercibido, pero tampoco podemos transformar la fecha en un memorial fúnebre. Laura es una niña, ella merece celebrar la Navidad con alegría. Y lo celebrará, de la manera correcta, siguiendo las tradiciones que Elena creó. Valeria volvió a remover los ingredientes dando por terminada la conversación. La cena se servirá a las 8 de la noche. Sugiero que no llegues. Tarde. Marcelo respiró hondo, contando hasta 10 mentalmente antes de responder. Estaba claro que Valeria no aceptaría ninguna otra opción. Ella había decidido que controlaría aquel día, que dictaría las reglas, que mantendría viva cada tradición que Elena había establecido. Y cualquier intento de cambio sería visto como traición a la memoria de su hermana. Subió de nuevo a su habitación y envió un mensaje a Camila, explicando la situación y pidiéndole que llegara más temprano para ayudar a preparar a Laura para la cena. La respuesta llegó casi inmediatamente. Puede dejarlo. Llego al mediodía. Dejaremos a Laura linda y cómoda para la noche. El alivio que Marcelo sintió al leer aquel mensaje fue inmenso. Saber que Camila estaría allí, como un punto de equilibrio en medio del caos emocional que Valeria creaba, le traía una seguridad que no sabía que necesitaba tanto. Y fue en ese momento cuando algo se cristalizó dentro de él. Camila no era solo una empleada. Se había convertido en un pilar esencial en aquella familia desestructurada. Alguien que traía estabilidad, afecto y sentido común cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Alrededor del mediodía, según lo prometido, Camila llegó. Vestía una blusa blanca sencilla y una falda de tela ligera que le llegaba hasta las rodillas. Traía una bolsa colorida en la mano y su sonrisa habitual que parecía iluminar cualquier ambiente. Al entrar, saludó a Marcelo e, inevitablemente, encontró a Valeria aún en la cocina, ahora envuelta en la preparación del pavo condimentado. «Buenas tardes, señora Valeria». Camila intentó mantener la educación, a pesar de la tensión palpable que había quedado del último encuentro. Valeria apenas la miró. «Buenas tardes», respondió secamente, volviendo su atención a la carne que condimentaba con movimientos bruscos y excesivos. Camila intercambió una mirada rápida con Marcelo, quien solo negó con la cabeza sutilmente, indicando que sería mejor no insistir. La joven subió entonces a la habitación de Laura, donde encontró a la niña ya despierta, sentada en la cama con el osito de peluche en el regazo, mirando por la ventana hacia el cielo gris de fuera. «Buenos días, princesa», o mejor dicho, buenas tardes. Camila entró con energía, dejando la bolsa sobre la cama. «Te traje una sorpresa». Laura se animó inmediatamente, los ojos brillando de curiosidad. «¿Qué?» «Ábrela para ver». Camila se sentó a su lado, observando con cariño mientras la niña, con movimientos aún un poco descoordinados pero mucho más confiados que semanas atrás, abría la bolsa y sacaba un vestido rojo de terciopelo con detalles blancos en las mangas y en el dobladillo. «¿Es para mí?» La voz de Laura salió en un susurro maravillado. «Sí, es para ti. Para que lo uses esta noche en la cena de Navidad. Estarás preciosa. Estoy segura». Camila ayudó a la niña a sostener el vestido contra su cuerpo, mostrándole en el espejo cómo le quedaría. «Y traje este lazo blanco para el pelo también. ¿Qué te parece?» Laura abrazó el vestido contra su pecho, una amplia sonrisa abriéndose en su rostro. «Lindo. Es lindo, Camila. Qué bien que te gustó. Ahora vamos a almorzar, descansar un poquito y luego te arreglamos toda linda para la fiesta. ¿Está bien?»
La tarde transcurrió en relativa calma. Camila mantuvo a Laura entretenida en la habitación, lejos de la cocina donde Valeria trabajaba ferozmente, creando plato tras plato como si estuviera en una competición silenciosa para demostrar que nadie podría hacerlo mejor que ella. Marcelo intentó ayudar algunas veces, pero fue despedido con aspereza. Terminó refugiándose en el estudio, fingiendo trabajar, mientras en realidad solo observaba las horas pasar con creciente aprensión. Alrededor de las 6 de la tarde, Camila comenzó a arreglar a Laura. Bañó a la niña, lavó su cabello con cuidado, secó cada mechón con paciencia infinita. Luego le puso el vestido rojo, que le quedó perfecto al pequeño cuerpo de Laura. Ajustó el lazo blanco en su cabello liso y oscuro y aplicó un ligero brillo labial que hizo que la niña se sintiera como una verdadera princesa. Cuando bajaron a la sala a las 7:30, Marcelo estaba esperando junto al árbol de Navidad que él mismo había montado durante la tarde en un acto solitario de intento de normalidad. Al ver a su hija bajando las escaleras de la mano de Camila, vestida con aquel encantador vestido, el corazón de Marcelo casi se detuvo. Laura estaba preciosa, pero más que eso, estaba feliz. Sus ojos brillaban, su sonrisa era amplia y genuina, y caminaba con una confianza que él no veía hacía mucho tiempo. «Estás preciosa, Laura». Marcelo se acercó, arrodillándose a la altura de su hija. «Pareces una princesa». Laura se sonrojó ligeramente, pero no se apartó. Por el contrario, extendió la mano y tocó la corbata de su padre, ajustándola con «Cuidado, tú también estás guapo, papá». Fueron palabras simples, pero para Marcelo fueron transformadoras. Su hija lo había tocado por voluntad propia, le había hablado sin que le preguntaran. Había establecido una conexión, pequeña pero real, y aquello lo significaba todo. Camila observaba la escena con una sonrisa discreta, satisfecha al ver que sus esfuerzos para acercar a padre e hija finalmente comenzaban a dar frutos. Pero la armonía duró poco. Valeria salió de la cocina limpiándose las manos en un delantal, y al ver a Laura vestida de esa forma, su rostro se cerró completamente. ¿Quién eligió esa ropa? La pregunta salió acusadora, cargada de desaprobación. «Yo se lo traje, señora Valeria». Camila respondió con calma. «Creí que le gustaría usar algo especial hoy». «Especial». Valeria caminó hasta Laura y examinó el vestido con mirada crítica. Elena siempre vestía a Laura con el vestido verde de satén en Navidad. Era tradición. Este es muy llamativo, muy adulto para una niña. Es apropiado para su edad y a ella le gustó. Camila mantuvo la voz firme pero respetuosa. Laura eligió usarlo, ¿verdad, Laura? La niña, presionada entre las dos mujeres, miró de una a otra sin saber qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La confusión y el miedo se apoderaron de su expresión. Camila percibió inmediatamente el error de haber puesto a la niña en esa posición y se arrodilló a su lado. «Oye, no tienes que estar triste. Estás preciosa tal como estás, y eso es lo que importa». Pero Valeria no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Tomó a Laura de la mano y tiró de la niña hacia las escaleras. «Ven, vamos a cambiarte. Voy a buscar el vestido correcto». «Valeria, espera». Marcelo finalmente intervino interponiéndose entre su cuñada y las escaleras. «Laura está bien así. Está feliz. Dejemos las cosas como están». La expresión de Valeria se endureció aún más. «No lo entiendes, Marcelo. Esto no se trata de estar feliz o no. Se trata de honrar la memoria de Elena. Se trata de mantener vivas las tradiciones que ella creó. Se trata de no permitir que una extraña venga aquí y cambie todo como si Elena nunca hubiera existido. Camila no es una extraña y Laura no es un memorial. Es una niña viva que necesita seguir adelante». La voz de Marcelo subió de tono por primera vez. «Todos necesitamos seguir adelante». «¿Seguir adelante?» Valeria soltó la mano de Laura y dio un paso amenazador hacia Marcelo. «¿Es eso lo que quieres? ¿Olvidar que Elena existió? ¿Sustituirla por esta chica que apareció de la nada y que apenas conoces?» «Nadie está sustituyendo a nadie». Marcelo sentía la rabia comenzar a hervir.
pero estamos intentando crear una vida nueva para Laura. Una vida donde ella pueda ser feliz sin cargar el peso del luto en cada momento. ¿Y quién te dio el derecho de decidir eso solo? ¿Quién te dio el derecho de borrar a Elena de la vida de esta niña? Valeria estaba perdiendo el control ahora, la voz temblorosa de emoción. Yo le prometí a mi hermana que cuidaría de Laura. Yo prometí que mantendría viva su memoria. Y tú lo estás destruyendo todo. Valeria, nadie está destruyendo nada. Camila intentó intervenir, su voz suave pero firme. La memoria de Elena siempre estará aquí. Pero Laura también necesita tener espacio para crear sus propios recuerdos, sus propias tradiciones. Tú no tienes derecho a hablar de mi hermana. Valeria se giró hacia Camila con una furia que asustó hasta a Marcelo. Tú no la conociste. Tú no sabes lo que ella era. Tú no sabes nada. Sé que ella amaba a Laura por encima de todo, y si la amaba entonces querría ver a su hija feliz, no atrapada en un pasado que no se puede cambiar. Las palabras de Camila fueron dichas con una convicción tan profunda que por un momento hasta Valeria se quedó en silencio. Pero la tregua fue breve. La cuñada miró a su alrededor, viendo el árbol nuevo que Marcelo había montado, los adornos diferentes que él había elegido, todo tan distinto de las decoraciones que Elena solía usar. Y algo dentro de ella se rompió. La están borrando. Están quitando todo lo que ella construyó. Están fingiendo que ella nunca existió. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Valeria, pero su voz continuaba cargada de rabia. Y no lo voy a permitir. No me quedaré aquí mirando mientras ustedes lo destruyen todo. Valeria entró en la cocina y regresó sosteniendo una foto enmarcada de Elena. Era una imagen hermosa, tomada en una Navidad anterior, donde ella sonreía radiante junto a Laura a un bebé. Colocó la foto en el centro de la mesa ya preparada para la cena y miró desafiante a Marcelo. Ella estará aquí hoy, presente, porque ella forma parte de esta familia y siempre lo hará. Nadie dijo que no forma parte, Valeria. Marcelo intentó mantener la voz baja, consciente de que Laura estaba asustada, pegada a las piernas de Camila. Pero necesitas entender que la forma en que estás lidiando con esto no es saludable. Para ti, para mí, y mucho menos para Laura. ¿Saludable? Valeria soltó una risa amarga. ¿Quieres hablar de saludable? Tú que abandonaste a tu hija por meses, que te escondiste en el trabajo, que apenas la mirabas, ¿y ahora vienes a darme lecciones de moral? Sé que me equivoqué, sé que fallé, y estoy intentando arreglarlo, pero para eso necesito que me ayudes, no que trabajes en mi contra. Marcelo dio un paso adelante, intentando establecer alguna conexión con su cuñada. Valeria, tú también estás sufriendo, y estás usando a Laura como válvula de escape para tu dolor. Eso no es justo con ella. ¿Cómo te atreves? La voz de Valeria subió a un nivel peligroso. ¿Cómo te atreves a decir que estoy lastimando a mi sobrina? La amo más que a nada en este mundo. Ella es todo lo que me queda de mi hermana. Y ese es exactamente el problema. Laura no puede ser responsable de llenar el vacío que Elena dejó en su vida. Ella no puede cargar ese peso. Camila habló con una firmeza que sorprendió a todos. Es una niña que necesita amor, sí, pero un amor que le permita crecer libre, no un amor que la ate al pasado. Valeria abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez desde que había entrado en aquella casa, pareció vulnerable. Sin decir más nada, tomó su bolso con movimientos bruscos. Se arrepentirán de esto. Todos ustedes. Un día se darán cuenta de que yo tenía razón, de que yo era la única que realmente se preocupaba por mantener a Elena viva. Y sin más palabras, Valeria salió por la puerta principal, cerrándola con tanta fuerza que los cuadros de las paredes temblaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura continuaba llorando, Camila seguía abrazada a ella, y Marcelo se quedó parado en medio de la sala, intentando procesar lo que acababa de suceder. Había echado a su cuñada de casa en Nochebuena. Había elegido el bienestar de su hija por encima del dolor de Valeria. Había finalmente establecido un límite,
y aunque una parte de él se sentía culpable, una parte mayor se sentía aliviada, como si un peso inmenso hubiera sido retirado de sus hombros. Camila, lo siento mucho todo esto. Marcelo se acercó, arrodillándose a su lado. La joven lo miró con comprensión. Usted hizo lo que tenía que hacer. Laura necesita paz, y hoy no la tendría con la señora Valeria aquí. Marcelo asintió, luego extendió los brazos hesitantemente hacia su hija. «Laura, ¿puedes venir aquí con papá?» Para su sorpresa, Laura soltó a Camila y se lanzó a los brazos de su padre, escondiendo el rostro en su pecho mientras continuaba sollozando. Marcelo la abrazó con toda su fuerza, sintiendo finalmente aquella conexión que tanto buscaba. Su hija estaba en sus brazos, confiando en él, buscando consuelo en él, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba siendo el padre que debería ser. «Está todo bien ahora, mi amor. Papá está aquí. Papá no dejará que nadie te asuste más, lo prometo». Los minutos que siguieron a la salida de Valeria estuvieron marcados por un silencio pesado, interrumpido solo por los sollozos cada vez más espaciados de Laura. Marcelo continuaba abrazado a su hija, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba donde debía estar. Camila observaba la escena a pocos pasos de distancia, dando espacio para que padre e hija pudieran vivir aquel momento de reconexión sin interferencias. La sala estaba iluminada por las luces coloridas del árbol de Navidad, creando un contraste casi surreal entre la belleza de aquella decoración festiva y la tormenta emocional que acababa de pasar por allí. Cuando Laura finalmente se calmó, Marcelo la apartó ligeramente para poder mirarla a sus ojos hinchados y rojos. «¿Estás bien, mi amor?» La niña asintió con la cabeza, pero sus ojos aún reflejaban miedo y confusión. ¿Por qué la tía se enojó? La pregunta era simple, pero llevaba una complejidad que Marcelo no sabía bien cómo explicar a una niña de 6 años con necesidades especiales. Miró a Camila buscando apoyo y ella se acercó sentándose en el suelo a su lado. «Sabes, Laura, a veces los adultos se ponen muy tristes cuando pierden a alguien que aman, y esa tristeza puede hacer que actúen de formas que no son muy agradables. La tía Valeria no está enfadada contigo. Ella está triste por mamá, y cuando uno está muy triste, a veces no sabe cómo comportarse bien». La explicación de Camila fue amable, adecuada, honesta, sin ser aterradora. Pero ella gritó. Laura murmuró bajito. «Lo sé, y no debería haber gritado. Tú no hiciste nada malo». Marcelo apretó la pequeña mano de su hija entre las suyas. «Papá debería haberlo impedido antes. Debería haberte protegido mejor. Lo siento por haber dejado que las cosas llegaran hasta aquí». Laura miró a su padre con aquellos ojos castaños profundos que tanto le recordaban a Elena, pero esta vez Marcelo logró sostener la mirada sin sentir solo dolor. Logró ver no solo el recuerdo de su esposa, sino la individualidad de su hija, la persona única en la que Laura se estaba convirtiendo, con su propia personalidad, sus propias necesidades, sus propios sueños. «¿No te vas a ir de nuevo, papá?» La pregunta salió cargada de vulnerabilidad, revelando el miedo que la niña llevaba hacía meses. «No me voy. Prometo que no me voy. Puede que tenga que trabajar a veces, pero nunca más me alejaré de ti como lo hice. Eres lo más importante de mi vida, Laura. Y tardé mucho en entender eso. Pero ahora lo entiendo. Y pasaré el resto de mi vida intentando compensar el tiempo que perdí». Las palabras salieron del fondo del alma de Marcelo, cargadas de una sinceridad tan pura que hasta Camila sintió los ojos humedecerse. Laura, por su parte, abrazó el cuello de su padre nuevamente, esta vez no por desesperación, sino por afecto genuino. Y Marcelo la sostuvo como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo, porque lo era. Cuando finalmente se separaron, Camila se levantó y extendió las manos para ambos. «¿Qué tal si aprovechamos esta noche? La cena está lista. La casa está preciosa. Y nosotros 3 podemos hacer de esta una nochebuena especial, sin peleas, sin tensión, solo nosotros, celebrando estar juntos». Laura miró a Camila, luego a su padre, y una pequeña sonrisa comenzó a formarse en sus labios.
¿Puedo usar mi vestido rojo? Claro que sí, estás preciosa con él. Marcelo sonrió de vuelta, sintiendo el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Los tres se dirigieron a la cocina, donde la comida que Valeria había preparado con tanta obsesión aún estaba dispuesta sobre la encimera. Marcelo miró todo aquello y sintió una punzada de culpa. Valeria había trabajado todo el día en aquella cena, poniendo amor y dolor en cada plato. Pero él sabía que había tomado la decisión correcta. No podía permitir que Laura siguiera siendo expuesta a aquel ambiente tóxico, por más que entendiera el origen del dolor de su cuñada. Camila, con su practicidad característica, comenzó a organizar todo. Sirvió los platos con cuidado, llevó todo a la mesa de la sala, ajustó la foto de Elena de forma más discreta en un rincón, encendió velas perfumadas que trajeron un aire acogedor al ambiente. En pocos minutos, la mesa que antes parecía un altar de luto, se transformó en un espacio de celebración de la vida. Los tres se sentaron, y por primera vez desde la partida de Elena, aquella casa tuvo una cena de Navidad. No fue perfecta. No fue como las cenas del pasado, repletas de risas, conversaciones animadas y la presencia cálida de Elena. Pero fue real, fue honesta, fue un nuevo comienzo. Durante la cena, Marcelo se aseguró de conversar con Laura, preguntándole sobre sus juegos favoritos, sobre lo que le gustaba hacer con Camila, sobre sus dibujos preferidos, y Laura poco a poco se fue abriendo. Hablaba despacio, a veces intercambiaba palabras, pero hablaba, y cada palabra era una victoria. Camila mediaba la conversación con maestría, animando a Laura a expresarse, ayudando a Marcelo a entender mejor las necesidades de su hija, creando puentes donde antes solo había abismos. Y en medio de aquella cena simple, algo mágico sucedió. Por primera vez en mucho tiempo, aquellos tres seres humanos se conectaron verdaderamente. No como patrón y empleada, no como padre ausente e hija descuidada, sino como personas que se preocupaban unas por otras, que querían construir algo nuevo juntas. Después de la cena, se sentaron en 1900 la sala alrededor del árbol de Navidad. Marcelo había comprado algunos regalos para Laura durante la tarde, escondiéndolos rápidamente antes de que Valeria llegara. Ahora los trajo y los colocó a los pies del árbol. Laura quedó encantada, los ojos brillando de expectativa. ¿Puedo abrir ahora, papá? Sí, puedes. Marcelo sonrió, sintiendo una alegría genuina al ver la emoción de su hija. Laura abrió cada regalo con cuidado, exclamando de alegría con cada descubrimiento. Había un conjunto de bloques de construcción coloridos, un libro ilustrado sobre animales, un rompecabezas de madera con piezas grandes y, por último, una muñeca de trapo con cabellos castaños muy parecidos a los suyos. La niña abrazó la muñeca contra su pecho y miró a su padre con tanta gratitud que Marcelo sintió las lágrimas amenazar con caer. Gracias, papá. Me encantó todo. De nada, mi amor. Te mereces esto y mucho más. Camila también había traído un regalo, un pequeño envoltorio discreto que entregó a Laura con una sonrisa tímida. Es solo un pequeño detalle. Espero que te guste. Laura lo abrió y encontró una pulsera delicada con colgantes coloridos en forma de estrellas. Sus ojos se abrieron de admiración. Es hermosa, Camila. Cada estrella representa algo especial de ti. Camila ayudó a la niña a ponerse la pulsera en la muñeca. Esta es porque eres fuerte. Esta es porque eres inteligente. Esta es porque eres cariñosa. Y esta es porque eres muy, muy especial. Laura miró la pulsera, luego a Camila y se lanzó a sus brazos. Te quiero, Camila. Fue la primera vez que Laura decía esas palabras a alguien fuera de la familia, y Camila, completamente desarmada por la pureza de aquella declaración, abrazó a la niña con fuerza, las lágrimas finalmente escapando. Yo también te quiero, Laura. Mucho. Marcelo observaba, todo en silencio, procesando la profundidad de aquella escena. Camila no era solo una niñera, se había convertido en una parte esencial de la vida de Laura, alguien en quien la niña confiaba, a quien amaba, con quien se sentía segura.
y él no podría estar más agradecido porque aquella joven hubiera entrado en sus vidas. La noche transcurrió tranquila. Vieron una película de Navidad juntos. Laura acomodada entre su padre y Camila en el sofá, sosteniendo su muñeca nueva con una mano y usando la otra para jugar con los colgantes de la pulsera. Se quedó dormida antes de que la película terminara, la cabeza apoyada en el hombro de Marcelo, una expresión de paz absoluta en su rostro. Con cuidado, Marcelo la llevó hasta su habitación, Camila siguiéndole de cerca. Juntos, acostaron a Laura en la cama, la cubrieron con el edredón, dejaron una luz nocturna encendida y salieron en silencio. En el pasillo, Marcelo se detuvo y se volvió hacia Camila. Gracias, por todo, por haber traído a mi hija de vuelta a la vida, por haberme ayudado a encontrar el camino hacia ella, por haber soportado toda la hostilidad de Valeria, por simplemente estar aquí. Camila sonrió suavemente, un poco incómoda con su gratitud. Solo hice mi trabajo, señor Marcelo. No, hiciste mucho más que eso, y necesito que sepas lo mucho que significa esto para mí, para nosotros. Marcelo sostuvo su mano por un breve momento, un gesto de agradecimiento sincero. Camila asintió, emocionada. Laura es una niña especial. Es imposible no apegarse a ella. Y usted también está haciendo un trabajo increíble. Vi cuánto cambió en las últimas semanas. Vi el esfuerzo que está haciendo. Y estoy segura de que Laura también lo ve. Los dos bajaron de nuevo a la sala y conversaron por más tiempo. Marcelo se abrió de una forma que no hacía mucho tiempo, hablando sobre Elena, sobre la culpa que cargaba, sobre el miedo de nunca conseguir ser un padre adecuado para Laura. Camila lo escuchó con atención, ofreciendo palabras de aliento, recordándole que nadie es perfecto, que lo importante es estar presente e intentar todos los días. Cuando Camila finalmente se fue, ya pasaba la medianoche. Marcelo cerró la casa y subió a su habitación, pero antes se detuvo una vez más en la puerta del cuarto de Laura. La niña dormía tranquila, abrazada a la muñeca, nueva, la pulsera brillando suavemente a la luz nocturna. Y en aquel momento, Marcelo hizo una promesa silenciosa. Prometió que nunca más se alejaría, que estaría presente en cada momento, que sería el padre que Laura merecía, aunque le costara todo. Los días que siguieron a la Navidad fueron de adaptación. Valeria no dio más noticias, y aunque Marcelo sentía una punzada de preocupación, sabía que necesitaba darle espacio. La cuñada necesitaba procesar todo, lidiar con su luto de forma más saludable, entender que su forma de actuar estaba perjudicando más de lo que ayudaba. Marcelo mantuvo su promesa. Reorganizó completamente su rutina de trabajo, rechazó viajes, delegó proyectos, pasó a trabajar desde casa siempre que fue posible. Sus mañanas ahora comenzaban con el desayuno junto a Laura. Sus tardes estaban dedicadas a participar en las actividades que Camila organizaba para la niña. Sus noches terminaban con historias a la hora de dormir, abrazos largos y susurros de «te quiero». Y Laura floreció. Cada día, un nuevo avance. Comenzó a hablar más, a expresarse con más claridad. Sus movimientos se volvieron más coordinados. Empezó a intentar nuevas actividades sin miedo. Hizo amistad con una vecina de la misma edad que también tenía necesidades especiales. Comenzó a sonreír más, a reír más, a vivir más. Camila continuaba siendo el pilar fundamental de aquel desarrollo, pero ahora Marcelo también estaba presente. Padre y niñera trabajaban en equipo, complementándose, apoyándose mutuamente, siempre con el bienestar de Laura como prioridad máxima. Fue solo 3 meses después, en una tarde cálida de marzo, cuando Valeria reapareció. Marcelo estaba en el porche con Laura, enseñándole a regar las plantas cuando oyó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a su cuñada del otro lado, visiblemente diferente. Sus ojos ya no cargaban aquella intensidad perturbadora. Su postura ya no era rígida. Había una suavidad en ella que no existía antes. «Hola, Marcelo». La voz salió excitante, cargada de nerviosismo. «Valeria». «Hola, entra».
Marcelo le dio espacio para que pasara, sorprendido pero cautelosamente optimista. Se sentaron en la sala y Valeria respiró hondo antes de comenzar a hablar. Necesitaba pedirte disculpas por todo, por la forma en que actué, por las cosas que dije, por la forma en que te traté a ti, a Camila y especialmente a Laura. Estaba completamente perdida en mi dolor y terminé proyectando todo eso en ustedes. Marcelo la escuchó en silencio, sorprendido por su sinceridad. Valeria continuó. Después de aquella noche finalmente busqué ayuda profesional. Empecé terapia y me di cuenta de cuánto estaba usando a Laura como sustituta de Elena, como si manteniendo a la niña atrapada en el pasado pudiera de alguna manera mantener a mi hermana viva. Pero eso no era justo, no era saludable, y estaba lastimando a la única persona que juré proteger. Valeria se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Vine aquí, no para pedirte que me dejes volver a formar parte de la vida de Laura, porque sé que no merezco esa confianza ahora. Vine solo para pedir disculpas y decir que respetaré cualquier decisión que tomes. Si crees que es mejor que mantenga distancia, lo entenderé. Marcelo se emocionó con el cambio evidente en su cuñada. Valeria, Laura te necesita en su vida, pero necesita una tía que esté presente de forma saludable, que celebre quién es ella, no quién fue su madre. ¿Crees que puedes hacer eso? Valeria asintió, los ojos llenos de determinación. Lo intentaré todos los días. No será fácil. Aún extraño mucho a Elena, pero ahora entiendo que honrar su memoria es ayudar a su hija a ser feliz, no mantenerla atrapada en el luto. Entonces siempre serás bienvenida aquí, pero con límites claros y con respeto al trabajo de Camila y a la rutina que establecimos para Laura. Estoy de acuerdo con todo. Valeria se levantó limpiándose el rostro. ¿Puedo verla? ¿Solo por unos minutos? Marcelo asintió y los dos fueron al porche, donde Laura jugaba con una manguera, regando las plantas y riendo cada vez que el agua salpicaba. Al ver a su tía, la niña dudó por un momento, pero Valeria se acercó despacio, arrodillándose a la altura de su sobrina. «Hola, Laura. La tía te asustó aquel día. Y lo siento mucho, muchísimo. No te merecías eso». La voz de Valeria era genuina, desprovista de cualquier manipulación o dramatismo. Laura la miró fijamente durante largos segundos, procesando. Luego, con la inocencia característica de los niños que perdonan más fácilmente que los adultos, extendió la mano y tocó el rostro de su tía. «¿Estás mejor ahora, tía?» «Estoy intentando estar mejor y seguiré intentándolo. Lo prometo». Laura asintió y volvió su atención a las plantas, y aquello fue suficiente. Era un nuevo comienzo. Pequeño, frágil, pero real. Y Valeria lo aceptó, agradecida por haber recibido una segunda oportunidad. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva, más equilibrada. Valeria visitaba a su sobrina una vez por semana, siempre respetando los horarios establecidos, siempre actuando de forma tranquila y positiva. Marcelo continuaba presente, asumiendo su papel de padre con dedicación renovada. Y Camila permanecía como el eslabón fundamental, la persona que había traído luz a aquella familia cuando todo parecía perdido. Laura continuó progresando de formas que sorprendían hasta a los especialistas. Comenzó a asistir a una escuela especial donde hizo amigos, desarrolló nuevas habilidades y ganó cada vez más autonomía. Sus sonrisas eran constantes ahora. Sus risas llenaban la casa. Vivía plenamente, sin el peso de tener que ser algo o alguien más allá de sí misma. Un año después de aquella turbulenta Nochebuena, la casa estaba nuevamente decorada para las fiestas. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. No había tensión, no había reproches velados, había solo amor. Amor en sus múltiples formas, el amor de un padre que había aprendido a estar presente, el amor de una tía que había aprendido a honrar el pasado sin aferrarse a él, y el amor de una joven que entró en la vida de aquella familia como profesional y permaneció como parte esencial de ella. En Nochebuena, todos se reunieron para la cena.
Valeria trajo su famosa torrija, pero esta vez sin la obsesión de recrear exactamente la receta de Elena. Marcelo preparó el pavo, siguiendo un tutorial en línea y equivocándose en algunos puntos, pero riendo de sus propios fallos. Camila organizó la mesa, esta vez con la ayuda de Laura, que insistió en colocar las servilletas en cada lugar. Y cuando finalmente se sentaron a comer, había una foto discreta de Elena en un rincón de la sala. No dominando el ambiente, no transformando la noche en un memorial, sino presente, porque ella siempre formaría parte de aquella familia, no como un fantasma que acechaba, sino como un recuerdo amoroso que inspiraba a todos a ser mejores. Laura, sentada entre su padre y Camila, miró alrededor de la mesa y sonrió. «Estoy feliz». 3 palabras simples que lo significaban todo, porque al final de eso se trataba aquella jornada. No de olvidar el pasado o de negar el dolor, sino de permitir que la vida continuara, de permitir que la alegría regresara, de permitir que el amor en sus formas más puras y verdaderas llenara los espacios que la pérdida había dejado vacíos. Marcelo miró a su hija, a Camila, a Valeria, y sintió una gratitud profunda. Gratitud por todos allí, gratitud por la segunda oportunidad que había recibido, gratitud por haber encontrado fuerzas para cambiar, para enfrentar sus demonios, para elegir la felicidad de su hija por encima de todo. Aquella Nochebuena, que un año antes casi había destruido a aquella familia, acabó revelándose como el punto de inflexión que los salvó a todos. El momento en que la verdad salió a la luz, el miedo fue expuesto y el amor finalmente tuvo permiso para actuar. Y mientras brindaban consumo de uva y reían de chistes tontos, mientras Laura mostraba orgullosa su nueva habilidad de servir a las personas en la mesa, mientras Valeria contaba historias divertidas de la infancia con Elena que no traían dolor, sino una dulce nostalgia, mientras Camila observaba todo con una sonrisa satisfecha de quien sabía que había marcado la diferencia en la vida de aquellas personas, una cosa quedó clara para todos. El amor cura. No de forma instantánea, no de forma mágica, sino de forma real y profunda. El amor, cuando es genuino, cuando es paciente, cuando es generoso, tiene el poder de reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Tiene el poder de traer luz donde solo había oscuridad. Tiene el poder de transformar dolor en crecimiento, pérdida en nuevo comienzo, desesperación en esperanza. Y en aquella casa de ladrillo visto en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el amor había vencido. No porque negó el dolor, sino porque lo atravesó. No porque olvidó el pasado, sino porque construyó un futuro. No porque fue fácil, sino porque valió la pena. Laura crecería, continuaría progresando, superando desafíos, viviendo plenamente. Marcelo continuaría siendo el padre presente que prometiera ser, aprendiendo todos los días, equivocándose a veces, pero siempre intentando. Valeria continuaría su jornada de sanación, honrando la memoria de su hermana a través de la felicidad de su sobrina. Y Camila continuaría allí, ya no solo como niñera, sino como parte fundamental de aquella familia reconstruida, de aquel hogar rehecho ladrillo a ladrillo a través del amor, la paciencia y el coraje de volver a empezar. Y cuando la noche terminó, y Laura se durmió con una sonrisa en el rostro, abrazada a la muñeca que había ganado un año atrás, todos supieron que lo habían logrado. Habían atravesado la tormenta, habían sobrevivido al luto, habían encontrado el camino de vuelta a la luz, y lo más importante, habían aprendido que familia no es solo sangre. Familia es quien elige quedarse, quien elige amar, quien elige estar presente incluso cuando es difícil, quien elige luchar por la felicidad de los demás, siempre. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo, Laura y Camila haya tocado su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de nuevo comienzo, superación y amor verdadero, dejen su me gusta, suscríbanse al canal y cuenten en los comentarios. ¿Qué fue lo que más les marcó de esta historia? ¿Fue la transformación de Marcelo? ¿La dedicación de Camila?
el renacimiento de Laura. Todos los días les traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Los esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá sus emociones y tocará su alma.